Vamos a hablar sobre los subgéneros en el cine de terror. Pero antes de hablar de estos subgéneros, vamos a hacer algún tipo de aclaraciones. El artista es un creador, es un innovador, es quien siempre busca estar a la vanguardia a través de sus propuestas artísticas. De modo que el arte está moviéndose constantemente. Y una forma determinada de hacer arte cumple con su papel y en consecuencia aparece otro. A estas diferentes maneras de expresión artística que se dan dentro de un género, como lo es el cine, por ejemplo, se denominan subgéneros. Pero no es el creador quien le da ese nombre, sino los críticos, excepto cuando un grupo de artistas, mediante discusiones, en una especie de cofradía, crean unos postulados para justificar su creación. El cine de terror, desde su aparición hasta el siglo XXI, ha tenido una evolución tanto en lo técnico, en lo literario, como en los efectos. De los fantasmas, de un comienzo se pasó al descuartizamiento, que se denominan también, según los críticos, gore, a los chorros de sangre, a los personajes asesinos e inmortales, al exorcismo, a los animales gigantes y asesinos, a seres mutantes o deformes, en fin, los creadores de cine de terror siempre buscan estrategias nuevas para generar horror y pánico en el espectador. Hoy se habla, por ejemplo, del thriller psicológico, que es un género que se ha implementado mucho en el siglo XXI. Hablemos de las películas de fantasmas como forma de producción de miedo. Los fantasmas son seres paranormales, es decir, que pertenecen al mundo que traspasa el límite de lo normal. Por tanto, su explicación está lejos de la ciencia. Esto ha hecho que los seres humanos sientan cierto horror a estos seres y en consecuencia los cineastas han aprovechado esta situación para hacer sus películas, tales como La Maldición, El Resplandor, La Mansión Encantada, en ejemplo, La Mansión de los Espíritus o La Carreta Fantasma, que fue la primera película de estas características realizada en 1921, cuando todavía el cine era mudo. Las películas de descuartizamiento, como por ejemplo Juegos Macabros o La Pesadilla Diabólica, o por ejemplo Hostal, en donde uno perfectamente puede mirar a los seres humanos nadando en sangre, o Matrix, en donde hay escenas con una cabeza que está flotando en sangre. De igual manera, en esa misma película encontramos cómo una persona se suicida con un revólver en la boca y por la parte de atrás de la cabeza salen los sesos disparados para cualquier lado. Este tipo de películas pues no pueden tener otro nombre que es eso. Personajes que descuartizan a los seres humanos con hachas o con motosierras, en fin. Hay otro subgénero, mejor, bastante interesante de estas películas que son las pesadillas, que es una serie de películas en las que el personaje vive pesadillas y que finalmente terminas incrustándose en su inconsciente y le es difícil controlarlos. Por ejemplo, en este tenor tenemos la saga de las películas de Freddy. Recordemos que Freddy es producto de una pesadilla, entonces el personaje no debe dormir porque inmediatamente duerme, pues aparece Freddy. Hablemos un poquito de los animales gigantes. Cómo en principio aparece el pequeño lagarto convertido en lo que posteriormente sería Godzilla. Godzilla, ese gran lagarto gigantesco que en principio fue un cómplice del ser humano para terminar con otros monstruos, pero que destruían ciudades, en fin, generaron terror, generaron miedo. Después vino la saga de Tiburón 1, Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4, en donde el mar, el fondo del mar se convierte en ese territorio digno de crear películas de terror, animales gigantescos, devoradores de seres humanos y de todo lo que se le podía atravesar. Y el tiburón no se queda allí, sino que empieza a generarse, por ejemplo, películas como El tiburón de dos cabezas, bueno, en fin. De esos tiburones pasamos a las películas de pirañas, ese mito que se ha generado alrededor de estos peces
que devoran en 5 segundos a un ser humano, por ejemplo, en virtud de la cantidad y los afilados dientes que tienen. Las películas de seres deformes o de seres mutantes, muchos de ellos son producto de creación de laboratorio. Casi la mayoría de las películas de terror en este sentido han sido generadas en las investigaciones que los científicos hacen y empiezan a malformar células y de allí aparecen seres, ¿no? Seres con unas características deformes a su original. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las películas en donde el chorro de sangre es la fuente, es la inspiración? Por ejemplo, Apocalipto. Esta película, que sin ser una película de terror, una película de carácter histórico, hay escenas en donde Mel Gibson, que es el director, con garrotes le dan en la cabeza a un personaje y de la cabeza empieza a salirle chorros de sangre. Y el efecto que produce en el espectador, por supuesto, no es un efecto de agrado, al contrario, es de absoluto desagrado y de miedo, de pánico. Y para finalizar, la idea de hablar de subgéneros en el cine, más allá de una denominación, como ya les dije, quienes realizan estas denominaciones pues son los críticos, los versados en el arte del cine, es que nosotros tengamos alguna claridad sobre cómo acercarnos un poco a una clasificación en virtud de nuestros gustos. Nosotros podríamos darle una denominación a un grupo de películas con unas características similares, con argumento para defender por qué esa denominación y por qué no otra. De manera que pues todos los espectadores tenemos la posibilidad